Es un webinar. Ahora les explico más al respecto. ¿Cómo están? Mi nombre es Andrés Hernández. Soy, como decía en la publicidad, egresado de Ingeniería Mecánica, código 2010. Ya hace más de 10 años que egresé. Y desde mi primera PCP he trabajado en metalmecánicas. Todo este tiempo he trabajado en fabricación de elementos de máquinas. Actualmente trabajo como gerente de operaciones en FAMESA, Fabricaciones Mecánicas. Es una empresa metalmecánica que fabrica principalmente engranajes. Puede fabricar engranajes hasta 4,5 metros de diámetro y nuestro principal cliente es la minería. Son engranajes muy grandes y dentro de los elementos de máquinas lo que más he visto de todos los sistemas son engranajes. Sin embargo, el resto de elementos para transmisión de potencia o para uniones también son pan de cada día por aquí. Desde desde el 2020 también soy instructor de Autodesk Inventor en la Universidad de Ingeniería. Y quizás por allí han visto publicidad en Internet. Desde el año pasado vengo dictando cursos de elementos de máquinas en algunas instituciones. En esta oportunidad hemos preparado un temario específico para ustedes. Entiendo que la mayoría están en el pregrado y vamos a hablar al respecto. Ah, por cierto, además de haber estudiado el pregrado, actualmente estoy en la maestría de ingeniería mecánica. Me sorprendió al preparar estas diapositivas ver que la malla ha cambiado. Ya me la sabía más o menos de memoria porque yo estuve en mecatrónica hasta quinto ciclo. Y sí, me llamó la atención que ahora hay cursos, al menos con nombres diferentes. Según lo que pude ver en la intranet, los temas de los cuales vamos a hablar caen dentro de elementos de máquinas en sistemas mecatrónicos, que antes tenía otro nombre, no recuerdo exactamente, pero básicamente era lo mismo. Nosotros llevamos esos temas en tres cursos, en Resis 2, Elementos 1 y 2. Sin embargo, también he marcado por allí otros cursos, porque muchas veces se requiere de información de los mismos para poder entender al 100% el concepto o poder entender en una medida más profunda. Ese hecho fue, por ejemplo, fue algo que recién me pude dar cuenta cuando egresé, de la interrelación que había uno con otro curso y tocaba repasar. Además de los temas que aparecen en ese curso, vamos a complementar con dos herramientas, porque está bien que aprendamos a mano en la universidad y está bien que tengamos que hacer todos los cálculos en hojas. Sin embargo, ya cuando salimos a trabajar, necesitamos ahorrar tiempo y ese ahorrar tiempo muchas veces se ve reflejado en utilizar una hoja de cálculo y Excel no es del todo adecuado. Para eso vamos a utilizar MATCAD, para hacer los cálculos manuales. Asimismo, muchos de los elementos de máquinas, como son muy comunes, en este caso, Inventor ofrece herramientas que aligeran el cálculo. El cálculo y el diseño, vale decir. También la parte geométrica. A inicios de este año dimos un webinar, perdón, un curso sobre Inventor en sí, aprender a dibujar nada más, y vimos un poco de los aceleradores de diseño. Solo la parte de geometría, poder dibujar. Ahora vamos a ver más al respecto directamente al cálculo ya. Uy, entonces. Por cierto, lo que no les había comentado, y es importante, el webinar del día de hoy está enfocado en solamente ser una introducción. Me voy a tomar unos 20 minutos más o menos para hablarles acerca de los temas y por si tienen alguna duda. Las 5 clases las comenzaríamos recién el miércoles de 7 a 10. Entonces, el curso toma los tópicos. Y bueno, dentro de los tópicos son los tópicos en los que yo he podido directamente meter la mano. Van a poder ver que muchas de las diapositivas que presento aquí y en las siguientes clases son videos reales.
Cada vez que ven una foto o un video con el fondo desordenado es del taller. Entonces, más allá de conocerlos mediante los libros como todos, si ya llevaron el curso, sí, sí he llegado a poder fabricarlos y conozco también las limitaciones que como país tenemos para producir ciertos elementos. Veamos un poquito más allá. El curso entonces consta de 5 clases. En la primera vamos a ver la parte fundamental, hablar un poquito de propiedades mecánicas. También he visto que ingeniería de materiales ustedes la llevan en séptimo ciclo. Hay un par de cositas allí que vale la pena mencionar. No, no tan a profundidad de la microestructura, de cómo se ordenan los átomos, sino de un método más, una forma más práctica. Luego, toca hablar, a pesar, todavía sigue habiendo este sesgo en la universidad que los profes colocan aceros que muchas veces no se venden acá. ST50, ST60. Aquí hago un resumen de los aceros y fierros fundidos que se venden aquí, los que se pueden conseguir, y con qué limitantes y también dónde. Es importante para que cuando hagan una PCP o salgan, se- sepan ya cómo es el mercado. Y pasa y ocurre que muchas veces, por desconocer de estos temas, que muchas veces son de calle, podrían haber ciertas personas que opinen que somos muy teóricos, que somos muy de escritorio, pero en el fondo es conocer nada más, es pasearse un día y tener los contactos, nada del otro mundo. Tener ahí un par de datos, con eso ya se hace un diferencial. Eso, más todo el conocimiento que tenemos de la universidad, les aseguro que no, no van a sufrir con ese sesgo. Este video de aquí, por ejemplo, es del taller, en donde estoy ahora. Aunque el fondo está medio borroso, me he quedado en la oficina para poder dar el webinar del día de hoy. Este es un torno horizontal de los más grandes que tenemos. Tiene 2,5 metros de diámetro por 6 metros de largo. Puede soportar hasta piezas hasta 15 toneladas. Y tiene control numérico. Yo lo sé porque les gusta mucho lo de la electrónica. Ese y un par de máquinas más con control numérico y luego el resto son máquinas full mecánicas, llenas de tornillos y palancas y engranajes. Luego vamos a hablar un poquito de introducción a la metrología dimensional, porque al igual, a- al- de alguna forma, igual van a terminar haciendo planos, ya sea sus proyectos de tesis o cuando terminen trabajando. Entonces toca hablar, reforzar algunos temas que probablemente hayan visto en dibujo o en cómo se llame ahora, creo que se llama algo como representación gráfica, acerca de tópicos acerca de qué tolerancia utilizar, qué instrumento debería de utilizarse para poder llegar a una medida confiable, el sistema ISO de ajustes y tolerancias, que es muy, muy importante para poner en el plano, qué niveles del sistema ISO deberíamos de utilizar, etcétera. Luego toca hablar del proceso de manufactura. Y aquí, principalmente en engranajes, viene una limitante en cuanto a los cálculos que podamos hacer. En los engranajes, dependiendo de la complejidad que tengan, dependiendo del proceso, el tratamiento, proceso de manufactura, el tratamiento térmico y el acabado superficial, pueden llegar a mover una cantidad obscena de potencia. Pero muchas veces esas máquinas y esos tratamientos térmicos y materiales no hay en el país. Hay que ver hacia dónde nos limitamos. Y por último, un repasito de teoría de vigas, porque va a servir para el tema de ejes que vamos a ver más adelante. La base está allí. Nada, simplemente mostrar los diagramas que hay, que se aprenden en estática, y un poco de fuerza equivalente, que es lo que se aprende en Resis 1. El primer tema en sí, ya de elementos de máquinas, correspondería a este, uniones eje-cubo. La primera corresponde a uniones por chaveta y uniones por eje estriado y ejes dentados. Ejes estriados se enseñan dentro del temario, ejes dentados ya no, pero van por allí en cuanto a conceptos. Y el otro tema es uniones por fricción, como en el video que se está viendo a la derecha.
Se está introduciendo un cubo en un anillo. De origen, el engranaje en realidad es así. Bueno, ahí no parece un engranaje, pero luego se le van a tallar los dientes. Al tener las dimensiones, estas que se están mostrando, la única opción para poder unir ambos elementos era mediante un sunchado. El agujero es más pequeño que lo que está ingresando. Por eso hay un señor con un lanzallamas atrás, porque ha estado previamente dilatando el elemento. Este video es viejísimo, es 2019, si no me equivoco. Igual, allí cuando ahí vamos a ver los cálculos, lo que se necesita y ciertas experiencias que las cuales quiero compartir para que no les salga mal el ensamble. ¿Qué puede ocurrir? Aquí también, al inicio, cuando vemos propiedades mecánicas, hay ciertos, perdón, cuando vemos aceros, también hablamos de tratamientos térmicos y también hay ciertas limitantes, que puede ser que ustedes cojan uno de los libros de la bibliografía con la que nos enseñan y tenga un rango de dureza que un acero bonificado aparezca que se puede temblar hasta 55 Roswell C, sin embargo, en Perú no, en Perú no. Vamos a ver por qué y qué implicancias tiene. Luego, el tercer día, vamos a hablar ya sobre ejes y árboles. Esto he visto que también está dentro del temario. La primera parte, que es hacer los diagramas, para ello vamos a utilizar las herramientas de Inventor. Hay un acelerador de diseño, una herramienta especial enfocada en eso, que como se ve en la imagen de la diapositiva, nos va a ofrecer los diagramas de momento flector y de momento torsor, y los de fuerzas. Luego vamos a seleccionar la sección más cargada y vamos a utilizar el algoritmo que nos enseñan para calcular mediante fatiga la sección más crítica, que es uno de los enfoques. Luego la otra es por deformación, e incluso podría hablarse de una de desgaste que no nos enseñan, sin embargo, allí en la industria puede que aparezca. Esto sí sirve mucho para ahorrarnos tiempo y cuando estoy seguro de que si en su tesis van a mandar van a colocar algún eje o algún elemento de esta forma, les va a ser de mucha ayuda, porque en el diseño siempre va a haber alguna iteración y estar volviendo a hacer los diagramas a mano sí es tanto complejo. Inventor, sin embargo, aquí llega solo a exponer la parte, llega a hacer un cálculo estático pero nosotros debemos complementarlo con los coeficientes de Marín y con los concentradores de esfuerzos. Y allí tengo tanto el alcance que nos alcanzan en clases, el libro del profe Rodríguez, los apuntes del profe Polse, y también hay una norma DIN que no la suelen mencionar, sin embargo también por allí hay información. Es la DIN 743 y podemos ver un poco más al respecto. He visto un par de tesis que sí la utilizan, por ejemplo. No utilizan el método que nos enseñan, sino ya el de la norma DIN. Que por cierto, el método que nos enseñan es más o menos del noventa y tantos. La vez pasada me di cuenta revisando algunos libros y actualmente ha cambiado un poquito en el cálculo. De fondo sigue siendo el mismo, pero ha cambiado un poco. Luego ya entramos a las ruedas. Y digo así, ruedas en general. Ruedas en general, sprockets, poleas y engranajes. Las ruedas básicamente están orientadas a poder disminuir velocidad a partir del cambio de diámetro. Las dos primeras, que tanto en física como en matemáticas son más sencillitas, utilizan un elemento en el por medio. En el caso de las poleas, utilizan una normalmente una faja en nube. También hay en faja plana, pero faja en nube suele mover mayor cantidad. No, se suele utilizar en mayor cantidad dentro de la industria, al menos aquí en Latinoamérica. Y en las cadenas sí hay que mencionar que a nosotros nos enseñan los perfiles British Standard, los perfiles europeos, pero básicamente aquí vamos a encontrar perfiles ASA. Vamos a ver los dos. Igual, nuevamente existe un acelerador de diseño para cada uno de ellos, que nos va a ayudar a dibujar, en el caso de los sprockets, los dientes,
que no es muy complejo, son solo secciones de circunferencia, y las ranuras para las poleas. Sin embargo, en las poleas, y por si tiene una polea de dimensiones considerables, la polea que estoy mostrando aquí a la derecha tiene 1,80 m de diámetro y cerca de 600, 500 kilos de peso. Entonces sí requiere cierta consideración adicional. Inventor nos ayuda a dibujar las ruedas por fuera. Les he dicho, los dientes, las ranuras. Sin embargo, la entrega así, como en la polea pequeña que está aquí, un sólido. Y para poleas de mucha dimensión como esta, de 1,8 m, toca ver cómo le disminuimos el peso. Aquí, en el enfoque que nos enseñan, y he visto que esto, dentro del curso de diseño que se lleva en mecatrónica, uno de los profes es el profe Álvarez. Entonces, muy seguramente utiliza el catálogo de Optivel para enseñar esta parte. Pero el catálogo de Optivel se queda un poco corto. Sí es muy útil para mostrar el algoritmo de cálculo para la selección de fajas, sin embargo, no da mayor información de cómo podemos reducir peso. Y el catálogo de Optivel se reduce a las fajas de perfiles europeos en milímetros, los ABC y los SPA, SPC, SPB. Afuera ya, aquí hay también perfiles gringos, 3V, 5V, 8V y otros fabricantes. Dentro de ese universo de otros fabricantes, uno de ellos sí ofrece mayor información para poder reducir pesos. Y eso lo vamos a complementar con uno de los libros de la bibliografía para, por ejemplo, poder obtener esta polea más ligera, pero que trabaja con un diseño fiable. Aquí, de forma similar, aunque aquí los diseños ya son mucho más sencillos, no suelen manejar velocidades tan grandes los sprockets. También hay bibliografía complementaria que he podido encontrar a lo largo del tiempo para poder reducir pesos. El último tema, y en el que me gustaría, nuevamente, fotos ordenadas, foto del taller, en el que me gustaría tomar más de un día, es acerca de engranajes, porque es sumamente importante, es de los más complejos y al nivel de profundidad que nosotros llevamos no se lleva en otro sitio. Los engranajes, a diferencia de las otras dos ruedas, pueden llegar a funcionar en rangos de velocidades y rangos de potencias mucho más amplios. Pero hay un precio a pagar por eso. Ese precio es la manufactura, los materiales y tratamientos térmicos. En la foto este es un engranaje de casi 3,5 m, 4 metros, si no me equivoco. Y hay un montón de parámetros que tiene. Distintos ángulos, distintos diámetros, medidas de control, etcétera. Primero, toca hablar acerca de esos parámetros, ya que muchos de ellos están interrelacionados. Y también normalmente se enseña solo una partecita en la que los engranajes no están, digamos, bajo el perfil estándar y están sin ninguna modificación. Ya afuera son los de menos. La mayoría de engranajes, y en especial modernos, fabricados en la última década, en las últimas 2 décadas, de fabricantes internacionales como Siu, Sumitomo, tienen un perfil especial y usan un factor de corrección. De eso sí no estoy seguro de si ustedes llegan a ver ese tema. En nuestro caso nosotros lo vemos en elementos 2, pero yo sí lo he colocado acá porque es sumamente importante. Normalmente la bibliografía gringa no habla de ese factor de corrección y está más presente en los libros alemanes. Y sí, allí a nosotros como referencia nos dan esa norma DIN 3960, sin embargo ella es obsoleta, ha sido reemplazada por 3 normas ISO, pero el fondo sigue siendo el mismo. Eso por un lado, respecto a la geometría, tenemos que llegar hasta esa parte, porque muy probablemente se encuentren con eso cuando estén trabajando con un robot. Y eso que yo les hablo de un robot, perdón. Y eso que yo les hablo de un reductor. Y eso que yo les hablo de un reductor industrial. Me imagino que si tiene alguna aplicación especial justamente de alguno de esos robots o de los mecanismos con los que ustedes trabajan y alguna vez lo abren para reparar o hacer algo respecto a alguna modificación, y se van a encontrar con eso. Por un lado la geometría y por el otro lado el cálculo. Para el cálculo vamos a
utilizar la norma DIN 3990, que es la que siempre nos enseñan. Son una serie de parámetros, una serie de factores en los cuales llevamos el engranaje a la realidad para que pueda resistir y no falle mediante los dos métodos de falla que tiene previsto esta norma. Lamentablemente, no, bueno, no lamentablemente. Como parte del aprendizaje, a nosotros nos hacen resolver el cálculo por resistencia a mano a partir de unas grafiquitas. Se entran a las gráficas con ciertos datos, número de dientes, factor de corrección, factor de engrane, etcétera, y se lee, perdón, un valor, un factor. Y así se repite como 20 veces. Básicamente la práctica depende de eso. Sin embargo, muchos de esos factores son geométricos, dependen de lo que ya les acabo de mencionar. Inventor sale al rescate nuevamente y tiene otra herramienta otro acelerador de diseño para hacer engranajes, que tiene cargada esta norma, la DIN 3990, que ya fue reemplazada por la ISO 6336, por cierto, pero básicamente es la misma. Nos vamos entonces ahí a concentrar en los factores que nosotros podemos mover directamente y no tanto en los que dependen de la geometría, en los que son más matemáticos. Y luego, somos el único sitio en donde se enseña esta norma. En el resto de universidades del país se enseña la norma ACMA, pero es una norma más empírica, la norma ACMA. Los gringos, digamos, tienen, y es más antigua también, y da otros resultados. Tiene, para los gringos que falla un engranaje por picaduras significa algo, y para los europeos que falle por picadura significa otra cosa. Igual toca mencionarla, es mucho más simple, no es mucho más simple, es más simple que la DIN 3990. Como les mencioné, es una norma empírica, y en algún momento cuando salgan y hablen con ingenieros de otras universidades, seguramente les van a mencionar esa norma ACMA, la norma ACMA 2001, algo más. Inventor también la tiene cargada. Entonces, por ese aspecto no nos vamos a demorar mucho. Pero sí toca hablar al respecto para conocer las diferencias, porque esto nos va a dar unos resultados, unos factores de seguridad, la otra nos va a dar los otros resultados. En el fondo nos están enseñando la más compleja. Esta norma DIN 3990 nace a partir de un montón de disertaciones doctorales de la Universidad Técnica de Múnich. Y luego ya fue adaptada a la ISO 6336, que es la que está vigente actualmente para el cálculo de engranaje. Y por último, algunas recomendaciones de diseño, porque si les toca trabajar dentro de la metalmecánica peruana, se van a dar cuenta que de engranajes hay muy pocas personas que saben. Y normalmente se cometen los mismos errores una y otra vez. En la imagen que he colocado aquí a la izquierda, representa una medida de control de las más prácticas que existen. Se llama la medición de la cuerda. Igual tenemos que mencionarlo. Eso sí no se enseña dentro de los temas de los cursos de la universidad. Eso sí lo aprendí afuera, pero igual toca hablar de ello. Eso, y por último, nosotros vamos a utilizar Inventor, sin embargo, hay otros programas que son especialistas en elementos de máquinas. También vamos a hablar un poquito acerca de ellos. Son en específicos. Inventor es como siempre repito, es un programa para hacer planos, para hacer modelos, y tiene ciertos complementos. Tienen ciertos complementos para diseño, los aceleradores de diseño, que además también pueden hacer el resto de elementos de máquinas, algunos como engranajes cónicos, cónicos rectos, infinicorona, levas, resortes y algunos más, que sin embargo no menciono por aquí, porque todavía no me ha tocado la oportunidad de trabajarlos. Y no me sentiría del todo bien hablando de algo que en realidad no he estado ahí. Lo que vamos a usar para el curso es lo mismo que se utilizan en los cursos de la universidad. Son las mismas fuentes bibliográficas. ¿Y por qué? Porque no me gusta el sistema imperial, en parte, y porque son muy buenas fuentes, son fuentes muy específicas. A pesar de que yo les he colocado acá las versiones que están en alemán porque la tapa sale a color, pero existen las versiones que están en castellano, que son las mismas que tenemos en la biblioteca. Ya, básicamente el Decker y el Niemann.
y uno más que descubrí por ahí que se llama Beatle. Esos tres libros, que de allí es la fuente principal de donde los profes utilizan para sacar las clases. Luego, los catálogos, los mismos que utilizan los profes, el de Optibel para fajas y el de Renault para cadenas. Y bueno, alguna recomendación adicional, que por ejemplo esa yo la aprendí en dibujo mecánico 2 para poder modelar en caso necesitemos elementos, tener alguna referencia de dimensiones, por ejemplo. Todos esos tengo los PDFs, ¿no? Y se los voy a compartir, no se preocupen. Como les decía, vamos a utilizar Inventor por un lado, no tanto para modelar, sino para usar el acelerador o los aceleradores y que nos ahorre tiempo de hacer diagramas, nos ahorre tiempo de buscar coeficientes. También lo vamos a ver de forma manual para ver de dónde sale y de dónde nace, pero luego, otro sonito más. Pero luego ya en el día a día, o cuando quieran revisar de que si han hecho bien el ejercicio, pueden apoyarse en estos aceleradores. Y por el otro lado, MatCat, ya que muchos de los ejercicios se repiten. Puede cambiar una que otra cosa que les pidan, sin embargo, el trasfondo siempre es bien parecido. Siempre con base en cierta potencia y velocidad, se quiere diseñar la transmisión o la unión de un elemento con otro. Se repite. Normalmente, en los cursos que dicto estos temas, diseñamos un elemento de esta máquina, que es un molino de bolas, calculamos el contraeje que está por aquí. Bueno, y en el molino que utilizamos no utiliza caja reductora, utiliza un par de poleas. También vemos las poleas. Pero para este curso y para que les sea de mayor utilidad, a pesar de que sí lo podemos mencionar, me estoy enfocando en resolver los ejercicios que, por ejemplo, coloca el profe Álvarez y el profe Paulsen en Resis en elementos uno y 2 para que igual estén familiarizados con eso y ya sepan qué son. Que en el fondo muchos de ellos, como les digo, son simplemente algoritmos y toca repetir, ver una, otra fuente, etcétera. Han llevado cursos más complejos, los de seguro. Las clases son de 7 a 10 como ya se les ha comunicado. El día de hoy que estamos cuatro, es solo este webinar introductorio, que como mencioné al inicio del día de hoy, no cuenta dentro de las 5 clases, que son las que hemos hablado. La primera es introducción, o bueno, puede ser que la haga un poquito más rápido, para dejar engranajes más tiempo. La primera es introducción, luego uniones eje-cubo, luego ejes y árboles, sprockets y pajas, y al final engranajes. 5 clases hasta el siguiente viernes, lunes, miércoles y viernes de 7 a 10. Y el horario de 7 a 10. Listo, muchachos. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún tema que quizás puede ser que haya visto por ahí para poder comentarlo, o que vean algo que se puede agregar, igual me lo pueden hacer saber ahora, o igual ya estoy en el grupo de WhatsApp, ahí está mi número. Igual me podrían escribir y normalmente respondo a las pocas horas. Respecto de lo visto el día de hoy, que repito, fue en el introductorio que no está dentro de las horas que tenemos contempladas. Hemos visto los temas, todo con el enfoque en cómo se sigue enseñando en la universidad, este enfoque DIN. Fundamentos, uniones eje-cubo, ejes y árboles, poleas, sprockets y engranajes. Pregunta Alonso si habrá algún tipo de proyecto o tarea. Yo creo que no, yo creo que normalmente en estos temas solo expongo los conceptos y desarrollo alguno que otro ejercicio. Me dice Fabricio, usaremos Nastran Ansys para el análisis, esfuerzo, transferencia, calor, prueba de choques. No, todo está basado en lo que se dicta en la universidad. Es elementos finitos de forma tradicional. Lo otro, déjenlo para después. Primero aprendan esto, luego lleven teoría de elasticidad y de ahí métanse a simular. Consejo mío que acabo de llevar
teoría de elasticidad en la maestría y que afuera se ve cada simulación que es un desastre. No saben ni siquiera calcular un factor de seguridad y se lanzan a sacar colores las personas. Y firman como ingeniero. Ujú. Comencemos por aquí, comencemos con esto y con el enfoque en que todos estos elementos se pueden hacer por aquí, por Perú, pueden ser reproducibles. Y los que no, también veamos por qué no. ¿Alguna otra pregunta? El QR que está por aquí es de mi LinkedIn, por si acaso. A veces suelo repostear información, mucho de mecanizado y mucho de talleres referentes, básicamente talleres europeos y estadounidenses que mecanizan estos elementos de máquinas. Lo ideal para el día miércoles es que ya tengan instalado Inventor. Yo voy a utilizar la versión 24, 2024, y también MatCat. En ambos pueden bajar la versión estudiantil, tanto en Inventor como en MatCat, y igual les va a servir. No, ahí no tiene limitación. Inventor es mucho más amigable en eso que SolidWorks, por ejemplo. Ah, ya, me dice Diego, luego de llevar Resys, si recomiendo llevar elasticidad o faltaría más teoría. En la maestría mecánica hay un curso que se llama Tópicos Selectos del Diseño Mecánico, que yo no lo he llevado, pero me colé a las clases, porque no es obligatorio para la gente de la universidad. Y allí lo dicta el profe Paulsen, y básicamente hace una muy buena exposición de fatiga. Fatiga, habla sobre fatiga y luego uniones atornilladas, perdón. Costumbre. Eh, Básicamente eso, fatiga, teoría de falla, un poquito de Resist 2, luego mucha fatiga y uniones atornilladas. A la par llevan teoría de elasticidad, pero son dos enfoques distintos, y también en el desarrollo histórico. Uno es de mucha simplificación, que es de donde nace la resistencia de materiales, y el otro es que quisieron buscar el global, quisieron buscar el comportamiento del cuerpo en cualquier punto, de ahí historia de elasticidad. Pero como salen 15 ecuaciones muy complejas en derivadas parciales, no se puede resolver. Y muchas veces por las condiciones de contorno. Para resolverlas ya lo hicieron con matemática lineal, con álgebra lineal, en los solvers de elementos finitos. Básicamente así es, son las dos ramas. Pero igual una se complementa con otra. Bueno, por ejemplo, en el tema de engranajes, aunque hay una partecita que pareciese que es Resis, otra también la base es teoría de elasticidad. Me pregunta Marvin, profe, tengo curiosidad sobre ese factor de corrección en engranajes que comentó qué características mejora ese factor. La pendiente aplicación de fuerza reduce vibraciones y ruido. ¿Tenía conocimiento de los perfiles de Monluta o envolvente en el diseño de dientes? Sí, mira, lo que pasa, ¿dónde está? Ah, allí una imagen de un diente, así al ojo más o menos, es una de las características del dentado que se obtienen a partir de la herramienta con que se mecaniza, es el ángulo de presión. El ángulo de presión le va a dar cierta forma al diente. El ángulo de presión más extendido en el Perú es 20 grados. Sin embargo, actualmente se suele mecanizar con 25, 22,5. Y en la antigüedad era 14,5. Un ángulo de presión menor, o sea, de 14,5, bota un diente más cuadrado. Y un ángulo de presión mayor a 20, el 22,5, el 25, bota un diente más redondito. Esa es una de las formas de y eso también tiene luego influencia en la resistencia y en cómo gira el engranaje. Centrémonos por hoy en cómo gira. Si yo tengo un engranaje de ángulo de presión 20, el número mínimo de dientes que necesito es 17. Si le pongo menos, se produce un fenómeno que se llama interferencia y no gira. Para que pueda girar, le podemos
colocar, por ejemplo, un factor de corrección que tiene un efecto similar al del ángulo de presión. Un factor de corrección positivo va a hacer que el engranaje se agrande un poco nada más, unos cuantos milímetros, y se vuelva más redondito. Al hacerse eso, a la misma cantidad de dientes, ya puede girar. Y un factor de corrección negativo va a hacer que se vuelva más cuadrado. Y tiene muchas implicancias. Luego va a cambiar la distancia entre centros, va a cambiar la resistencia del engranaje, va a cambiar el factor de engrane, etcétera. Al respecto, hay un problema que justamente es el que siempre vemos en Elementos 2, en donde vamos a ver con las ecuaciones geométricas. El factor de corrección también aparece en Invento. Allí sí, sí está. Pero yo lo he encontrado en puro libro alemán. En los libros gringos que ahora he vuelto a ver, el tema de engranajes, no lo tocan y no me explico por qué, porque es muy, muy importante. Pero sí, sobre el factor de corrección es uno de los diferenciales que hay en la universidad, que no se enseña en otro lado. Y sí, los engranajes que vamos a ver son de curvo envolvente, que son los comunes, son los que se pueden fabricar. En la foto que estoy mostrando aquí es eso, es de envolvente. Hay otros perfiles, pero que se fabrican por aquí en el Perú no lo he visto, como el Navico, Novico, algo así, un nombre ruso. Listo, muchachos, sin más, no les quito más tiempo. Nos vemos el día miércoles entonces, para la clase, a las 7. Y voy a preparar un drive para por ahí ir pasando, como acostumbro, las diapositivas, las hojas de cálculo y los modelados en invento. Y la bibliografía también, para que en caso no la tengan, para que la guarden y les sirva para este o para su tesis más adelante, o para trabajar. Listo, nos vemos entonces el día miércoles. Buenas noches. Muchas gracias. Ah, ya, Joel, con el 10 está bien, no hay problema. Yo también tengo el 10, el MatCat 10, Inventor 14, Inventor 24, perdón. Nos vemos hasta el miércoles.